Bienvenidos, mi nombre es Anayeli Santiago García y los voy a acompañar a lo largo de este video que es sobre habilidad verbal y forma parte del colectivo Jóvenes por la Educación en este curso que estamos realizando para el ingreso a media superior con mi PEMS. Comenzamos. A la hora de hacer el examen, sobre todo en la parte de habilidad verbal, hay que tener una serie de consideraciones porque hemos revisado que son 16 reactivos. Las consideraciones son las siguientes. Realizar una lectura de ojeada. Esto quiere decir que consideremos el título, las palabras clave, los nombres de los personajes, los lugares y las fechas. En muchas ocasiones vienen marcados con negritas, con cursivas y se distinguen a simple vista, lo mismo que el título, el cual nos puede resultar familiar. En el segundo momento hay que realizar una lectura específica. En este caso se requiere de hacer un análisis. Este análisis pues es más detenido y pues ya podemos profundizar más en estas fechas, en estos lugares y claro en los personajes. También es importante considerar la comprensión lectora. Un problema muy grande es que de pronto leemos de corrido y no vamos haciendo las pausas necesarias y en ese momento pues perdemos el hilo de la lectura, el sentido de la lectura y nos olvidamos de cuál es la intención del autor. Eso es un problema porque terminamos interpretando mal las ideas que nos tratan de decir a través del texto. Entonces es importante respetar los signos de puntuación y también considerar aquellas expresiones importantes dentro del texto. También en este sentido de la comprensión lectora es importante considerar las ideas principales y secundarias. Si bien es cierto no se va a hacer un listado de ellas, sí es importante que estén presentes de manera pues imaginaria en el momento en el que estamos haciendo el análisis del texto. También los personajes, a veces estos personajes pues son principales, secundarios, en algún momento es únicamente un personaje porque puede ser un monólogo, dependiendo del tipo de texto en cuestión. Los lugares pues a veces pueden venir marcados como tal, país, ciudad o incluso pueden ser inferidos a partir de los datos que nos da el autor. El tiempo también puede venir marcado, el año, la fecha, pero en muchas ocasiones sucede que también puede ser inferido por el autor a partir de la serie de características que nos señala. En la estructura del texto es importante considerar que hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. Como parte del desarrollo se encuentra incluido el clímax, que es el momento cumbre de la obra. En este sentido es importante considerar dónde empieza, dónde tiene el desarrollo y dónde termina, porque muchas preguntas de examen son alusivas a estos tres momentos. Ahora, el tipo de texto. Esto tiene que ver con la intención comunicativa o discursiva. En intención comunicativa tenemos marcados, por ejemplo, a los informativos, como las noticias, como los reportajes, a los persuasivos, como los comerciales, a los prescriptivos, como los lineamientos, como la constitución política, a los recreativos, como aquellos que hacen énfasis a alguna visita turística, a los instructivos, como pues, los típicos instructivos de armado, de rompecabezas o de televisores, a los literarios que hacen referencia a los poemas y los cuentos, y en este sentido también está marcada la intención discursiva. En ellos van a estar presentes aquellos que son descriptivos, como se busca, tiene estas características, los narrativos que tratan de hacer pues justo una descripción, pero narrando. Los expositivos pues son una exposición de una serie de datos. Los argumentativos siempre van a tener una postura a defender. Los científicos que van a mostrar datos recabados. Los dramáticos que pueden ser obras literarias o pueden ser obras teatrales. También estar presentes en este sentido las tragedias, por ejemplo, las tragedias griegas. Y los periodísticos en este sentido pues están también los reportajes, las crónicas, las columnas. Y bueno,
Algo que es importante y fundamental a considerar a la hora de realizar el examen es tratar de dar la respuesta a cabalidad. ¿Esto qué quiere decir? Usar la respuesta que se acerque mejor a lo que nos están pidiendo en el examen. Si bien es cierto, pueden existir algunas respuestas que se parezcan, tiene que ser solamente aquella que responda a cabalidad. En un momento vamos a indagar más en eso. En el análisis del texto, pues en este análisis del texto va a estar la parte lógica, la parte relacional y me gustaría mencionar qué es la analogía. Pues la analogía es la comparación, el contraste que se hace entre dos o más objetos o dos o más cualidades, conceptos también. Esto siempre se va a realizar a partir de la razón. En ellos se pueden ver una serie de características, ya sean generales o particulares, que pueden hacer la justificación de una existencia de una propiedad determinada. También en este sentido, el aspecto lógico es importante porque estamos considerando las semejanzas y las diferencias. Hay tipos de analogía. Hay de intensidad, es decir, aquellas que van de menor a mayor. Puede ser hablares a gritar. También de ubicación, norte a sur. De agente a lugar, por ejemplo, policía es a robo bancario. El de causa y efecto, que puede ser hielo a descongelamiento, por ejemplo. Puede ser también instrumento a uso, martillo a clavo o a poner un cuadro. La herramienta o la profesión, que también tiene que ver con la técnica, puede ser martillo es a carpintero, lo mismo que bisturí es a cirujano. Y en este sentido también van a estar presente la inducción y la deducción. La inducción va a trabajar sobre el razonamiento que va de un particular a un general y la deducción a la inversa, de un general a un particular. Y en el caso de la inducción podemos citar que Jorge es hombre. Todos los hombres son mujeriegos. Por lo tanto, Jorge es mujeriego. Y en el caso de la deducción sería la inversa. Todos los hombres son mujeriegos. Jorge es hombre, por lo tanto, Jorge es mujeriego. Bueno, algunas de esas son como las más comunes, además de los sinónimos, que hemos visto palabras o conceptos que reflejan igualdad, y también los antónimos, que son conceptos o cosas que reflejan la oposición. En este caso me gustaría mencionar algunos casos, algunas situaciones que podemos ver con mayor claridad esta serie de analogías que se encuentran presentes en nuestro apartado de este análisis, del análisis de la habilidad verbal. Y bueno, en algún momento se sugiere cuando estamos revisando los textos en este apartado que se diga cuál es la conclusión a la que llega el autor. Y en esta conclusión, por eso es importante que tengamos clara la estructura textual. También puede ser que nos digan cuál es la suposición que tiene el autor, cuál es la idea de la que parte el autor. Esto es importante nuevamente haciendo énfasis a la estructura textual. En este sentido, es importante que tengamos una visión objetiva del texto, incluso si es persuasivo el texto. Esto va a permitir que la voz del narrador sea la que hable y la que permita dar respuesta a cabalidad, lo que nos están pidiendo en los reactivos. Ahora también pueden estar presentes las analogías, como ya lo mencionaba, y en este caso de las analogías voy a mencionar algunas. Puede ser agua es a sed, como medicina esa. Estamos hablando de un remedio.
En este caso, medicina es el remedio de la enfermedad. También tenemos el caso de canas es a vejez, como adulto es a sabiduría. Y esto sucede porque hablamos de una particularidad y de esa particularidad en los adultos, pues generalmente la aludimos a la sabiduría. También tenemos el caso de los sinónimos y los antónimos, como ya lo mencionaba aquí. Pues los sinónimos, un caso sería, los juicios que emitió eran disparatados. Y voy a dar algunas opciones porque suenan confusas. A, engañosos; B, absurdos; C, atrevidos; y D, estúpidos. Sería atrevidos porque disparatados generalmente es no tener conciencia de nuestras acciones. Ahora también tenemos otro ejemplo y dice, ellos siempre tratan de mitigar, esa es la palabra sinónima, su dolor. Y tenemos A, moderar; B, aumentar; C, empeorar; y D, subestimar. En este caso sería moderar porque mitigar es minimizar. En el caso de los antónimos serían justo la oposición de lo que tenemos ahí, de una cosa o de un objeto, de una cualidad. Programas de fomento, fomento es la palabra que se está buscando como antónimo, y protección ambiental. Tenemos A, moderación; B, estímulo; C, detención; y D, empuje. En este caso pudiera ser que de pronto pudiera encontrarse aquí un poco difícil la parte de pensar que puede ser moderación, pero cuando pensamos en el fomento es promover, es generar, es estimular, entonces aquello que no es detención. También tenemos padecer. En este caso, padecer tenemos las siguientes opciones: aceptar, gozar, sufrir y rechazar. En este caso, pudiera parecer que aceptar es una respuesta también para padecer. Sin embargo, es gozar porque es la respuesta que responde a cabalidad, es decir, completamente, satisface completamente a la pregunta que nos están haciendo en el examen. Entonces, es importante que, recapitulando, dentro de las consideraciones tenemos que tratar de responder con la mejor respuesta o con la mejor, el inciso que esté más cercano a lo que nos está preguntando el reactivo. Esto no solamente en la parte de la habilidad verbal, sino a lo largo de todo el examen. También la comprensión lectora, que leamos con esa calma, con ese detenimiento para poder hacer un buen análisis textual y justo responder en esa medida a lo que nos están preguntando. También es importante que tengamos pues un vocabulario bastante significativo para poder saber cómo encontrar palabras sinónimas o antónimas. Y esto solamente se consigue a través de la lectura constante. Entonces los exhorto a que se haga una lectura constante, rigurosa, analítica y siempre objetiva sobre la obra y sobre el pensamiento del autor. Ahora bien, quisiera también hacer mención de que si tienen alguna situación que quieran externar independientemente y antes de que demos las clases en línea, dejo aquí mis redes y mis medios de contacto para que justo podamos establecer comunicación y podamos estar atendidos y acompañados en este proceso de la realización del examen. Entonces, muchas gracias y continuamos con los otros videos de los profesores.